Hebreos 9, 13 y 14. Y empieza diciendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de ¿qué? Quiero que tengan en cuenta ese término. A los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? ¿Qué dice ahí en su Biblia? ¿Limpiará qué? Vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Para que sirvamos a Dios. No sé si ustedes habían puesto atención en ese versículo, si alguna vez de pronto les llamó la atención. Y aquí el escritor de la carta de Hebreos toca la diferencia entre la sangre del antiguo pacto y la sangre del nuevo pacto. Y lo que está diciendo es que la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué limpiaban? ¿Qué limpiaban? El cuerpo, la carne. Por eso les decía, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de ¿qué? Ahora, ¿qué era lo que se hacía en el Antiguo Testamento? ¿O qué era el Antiguo Pacto? ¿Cómo era que se perdonaban los pecados? De acuerdo al pecado, sacrificaban un animal. Es lo que dice en Mateo 21, 12 y 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, está escrito, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se perdonaba el pecado? Pero el pecado específicamente se perdonaba ¿dónde? En la carne. Porque dice que rociaban, entonces, pecaban, compraban un becerro, compraban una paloma, compraban un toro, de acuerdo al pecado, sacrificaban, cogían esa sangre y ¿qué hacía el sacerdote? Cogía y rociaba a la gente con la sangre. Eso significaba que había perdón. Pero ¿qué les estaba perdonando? ¿El pecado a dónde? En la carne. Eso era lo que sucedía en el antiguo templo. Entonces, cuando vemos que vino Jesús, vemos que hay algo diferente porque aquí Jesús está diciendo que cuando Él entró y cuando Él muere, Él derrama su sangre en la cruz. Pero esa sangre que derramó en la cruz, ¿a dónde entró a tener poder? ¿A dónde? En la conciencia. ¿Y por qué el tema de la conciencia es tan interesante? ¿Qué es la conciencia? Conciencia, ¿qué es ese término? Conciencia, es con conocimiento. Sin conocimiento es sin ciencia. Entonces, cuando dice que la sangre de Jesús no solamente limpia el cuerpo, sino que limpia en la conciencia, dice que la conciencia es el conocimiento de uno mismo y del entorno por el cual el individuo realiza funciones perceptivas, intelectuales, afectivas y motoras. Miren todo lo que maneja la conciencia. Y en esa parte de la conciencia es donde se maneja mucho de lo que es el Espíritu Santo. La conciencia es la que nos ayuda a reflexionar, a pensar y aceptar cómo estamos. Con esto se da a entender que en el antiguo pacto no había una conciencia de las consecuencias que traía el pecado. ¿Qué había en el antiguo pacto? Si alguien pecaba, ¿qué tenía que hacer? Cogían un animal, ¿ustedes se imaginan el negocio que había en ese tiempo? Criadero de palomas, de becerros, de ovejas, de todo tipo de animal. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pecado, pues simplemente compraban un animal, se iban y lo sacrificaban, rociaban la sangre y ellos decían,
Pecado perdonado. ¿Dónde? En la carne. Pero ¿cómo quedaban sus conciencias? Entonces, ese era el negocio tan grande que Jesús llega al templo y Jesús lo que ve son todos los cambistas. Y cuando uno llega a la iglesia, ¿qué quiere encontrar uno? ¿Qué espera uno cuando llega a la iglesia? Encuentra los hermanos en la fe, alabanza, encuentra paz, encuentra tranquilidad, encuentra uno la casa del Padre. Pero imagínense cuando Jesús empezó a llegar al templo, ¿qué empezó a escuchar Jesús? El cambio estaba Western Union allá, a tanto, todos tenían para cambiar monedas. ¿Por qué? Porque en Jerusalén era un sitio donde se manejaba una moneda diferente a las otras ciudades. Entonces la gente llegaba a llevar sus ofrendas, pero necesitaba dejarlo en el dinero que se manejaba, la moneda que se manejaba en Jerusalén. Entonces se montó el negocio inmediatamente de cambiamos monedas. Aparte de eso, usted para qué, si viene tan lejos, ¿para qué va a traer el becerro? Yo aquí se lo vendo. Y montaron el negocio de todo. Y llega Jesús y ve todo eso y empieza a escuchar. Empezó a escuchar todo. Jesús dijo, venga, vengo a la casa de papá. ¿En qué se convirtió el pecado? En un negocio. Entonces ellos no tenían conciencia, no tenían sabiduría de qué era lo que hacía realmente la sangre. Expiaba, perdonaba, pero ellos tomaban el perdón en la carne. Perdonó mi carne, pero su conciencia decía, pues vuelvo y peco, y vuelvo y compro otro animal y vengo y lo sacrifico. Cuando Jesús viene y Jesús ve estos animales y dicen, matan a un animal creyendo que ya van a ser perdonados en sus conciencias, porque la conciencia es algo muy complicado. Uno cuando hace sus cosas, cuando ha cometido sus desliz, su pecado, cuando le ha faltado a Dios, uno se acuesta y ¿qué piensa acá? Lo que hice es el famoso guayabo moral. ¿Qué es lo que yo hice? No sé si a ustedes alguna vez les pasó que fueron a alguna fiesta, a algún lugar y al otro día le dijeron, usted no se acuerda de lo que hizo. ¿Y yo qué hice? No, usted se subió, se quitó las ropas, en lo que... Y empieza ese guayabo moral, porque la conciencia, y es más, hay personas que dicen, sí, yo me acuerdo, pero voy a hacerme el que me enlagune, y muchos se enlagunan espiritualmente. Muchos se enlagunan y dicen, no, yo me voy a hacer el enlagunado con el Señor. Pero el Señor conoce realmente si nosotros somos conscientes o no somos conscientes. Entonces, cuando Jesús va a la cruz y Jesús derrama su sangre, ¿a dónde entra el poder de la sangre de Jesús? A limpiar tanto el pecado corporal como entra al pecado en el alma. Y ese pecado en el alma ya no va a ser el que nos manipula para poder hacer lo que queremos y decirle a Dios, es que yo no sabía. Somos conscientes. Ahora, en ese término conscientes, miren lo que dice, a ver cómo les organizo esta idea. Miren, con esto de entender en el antiguo pacto que no había conciencia de las consecuencias que traía el pecado, se cometieron tantos errores. Por ejemplo, cuando el Señor se le presenta a Lot y le dice, Lot, vete con tu esposa y tus hijos, tus hijas. Pero, ¿cuál era la condición? No mirar atrás. ¿Por qué? Porque iba a caer un fuego, iba a destruir todo eso. Ustedes se imaginan cómo se siente uno viendo destruir, cayendo granizos, no sé cómo sería eso y destruir todo. El Señor les dijo, mire, salgan, pero no miren. La esposa de Lot no era consciente de lo que era la desobediencia. Simplemente dijo, ¿y qué de malo tiene? ¿Qué tiene de malo si yo miro? Si Dios, porque razonamos mucho en la carne, si Dios nos está avisando que salgamos de allá, ¿qué tiene de malo que mire atrás? O sea, nosotros manejamos una razón y dentro de esa razón no somos conscientes de lo que puede traer como consecuencia a nivel espiritual. Y ella simple dijo, ¿qué tiene de malo? No era consciente. Volteó y miró. Tenaz.
Ahora, el hijo de Noé, el que lo deshonró, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdan? Cam. Y Cam, ¿qué sucedió con su generación posterior? Esclavos de todos los demás pueblos. ¿De dónde vino esa consecuencia de esclavitud sobre Cam y su descendencia? Y dice el libro de Génesis que Noé se emborrachó, se quitó la ropa. Imagínense Noé en esas. Cuando entra Cam y lo primero que ve es a su papá borracho. Y se puso a burlar de él y le dijo: Sem, Jafet, miren a mi papá lo que está haciendo. Sem y Jafet lo que hicieron fue, y dice la Biblia, que se fueron de espalda para no ver la desnudez de su papá, la honra. Y se fue de espalda, se fueron y lo cubrieron. Pero Cam lo miraba y decía: uy, no, uy, ¿qué no le diría? No era consciente de lo que estaba sucediendo. Y por no ser consciente de lo que estaba haciendo, toda su generación fue de esclavos ante los demás pueblos. Miren lo que es la conciencia. Y en el antiguo pacto, todo mundo pecaba, todo mundo mataba animales, sacrificaba animales, porque no eran conscientes que era un pecado. Simplemente se convirtió en peque, mate y empate. Punto. ¿Qué más negocio? Ustedes se imaginan, y les pregunto, ¿qué pecado hay maluco? Díganme un pecado maluco. Que uno diga: uy, gas. ¿Qué pecado es maluco? Al que le gusta el trago y se emborracha: uy, gas. Al que le gusta adulterar, al que le gusta fornicar, la relación sexual en matrimonio es una bendición, uno la disfruta. Pero el que no está bajo la ley de Dios y fornica, ¿es maluco? No, les gusta. Porque el pecado, ¿qué es? Eso, atrapar ¿dónde? En la carne. Y cuando estoy atrapado en la carne y yo caigo, no fui consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, después vienen las consecuencias de no ser consciente. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, la conciencia empezó a ser lavada a través de la sangre de Jesús, porque Jesús pudo entrar con su muerte a darnos libertad en la conciencia. Y la conciencia es algo que se maneja en el alma. Y el alma es algo que nos controla si no estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Busquen este versículo, miren lo interesante de lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Busquen. Y acá es donde uno entiende tantos por qué que uno ve en la gente. Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 3. Y dice, ¿lo tienen? Dice: pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y está hablando Pablo, escribiéndole a Timoteo, y le dice: Timoteo, en los tiempos venideros la gente va a escuchar a demonios, y van a escucharlo por la hipocresía y la mentira que se crea por una conciencia cauterizada. ¿Cuándo se cauteriza algo? ¿Cuándo se cauteriza? ¿Qué es cauterizar? Quemar. O sea que está diciendo que la conciencia de muchos está quemada, no está funcionando. ¿Por qué? Porque dice: porque prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. O sea, que una conciencia que está lejos de la voluntad de Dios empieza a prohibir y hacer cosas que no son de Dios, porque no tienen ciencia, no tienen sabiduría. ¿Y qué dice el libro de Proverbios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
El temor a Dios. O sea, que si yo no tengo temor a Dios, no tengo sabiduría. Y si no soy sabio, no tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Acá es donde empieza uno a pensar lo que estamos viviendo hoy en día. Y dice, algunos apostatarán de la fe. En este tiempo están apostatando de la fe. No sé si ustedes ven a veces Facebook. Yo a veces entro. ¿Por qué ríen? ¿Y saben qué encontré en Facebook? Una señora alegando falta de respeto porque publicaron las fotos de un Jesús en la cruz con la camisa del LGTBI y otro al pie besándolo. Y todas las imágenes eran de Jesús y todos eran gays. Y un letrero grande que dice Dios es gay. Y la señora dice, nosotros los respetamos a ustedes. ¿Cómo es posible que ustedes no respeten lo que nosotros somos? Y cuando uno viene a la Biblia dice, en los postreros tiempos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ahora, no tenemos conocimiento de qué. ¿De qué no somos conscientes? De la presencia de Dios. No somos conscientes de los efectos que tiene el pecado. No somos conscientes de lo que hacemos y creemos que simplemente hacemos cosas y que no va a pasar absolutamente nada. No somos conscientes. Entonces empieza uno a hablar con personas y dice, pero esa persona no es consciente de la decisión que está tomando. O sea, esa persona no entiende lo que está haciendo. Es que no entienden. No entienden. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia. Y cuando Jesús fue a la cruz, ¿qué lavó con su sangre? La conciencia. Para que nosotros, porque Él está diciendo, miren, se los leo, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. O sea que cuando Jesús muere, derrama su sangre, ¿qué parte de la Trinidad es la que nos ayuda a entender que la conciencia debe ser lavada? El Espíritu Santo. O sea, que si yo no tengo el Espíritu Santo, no tengo la conciencia de quién es Dios. Y una cosa es hablar de Dios, una cosa es testificar de Dios, una cosa es decir creo en Dios y otra cosa es ser consciente que estoy con Dios. Una persona consciente que está en Dios roba. Una persona consciente que Dios está con él, mira mujeres. ¿Conocen esos hombres que son ventiladores? Y llegan y le dicen, Jesús, Moisés dijo que si estoy aburrido con mi mujer, le dé una carta y le diga, mija, va que le aguante otro. Vaya, vaya. Y Jesús dijo, por la dureza de sus corazones, mas yo os digo que cualquiera que mire deseando una mujer, ya ha adulterado. Cuando yo soy consciente de eso y uno va a mirar, uy Señor, ¿qué consecuencias? Y muchos dirán, pero ¿qué tiene una miradita? O sea, ¿qué tiene? Cuán grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Porque hay unos que son espirituales para dibujar el pecado. ¿Qué tiene de malo? Un drogadicto, un bareto al año, no hace daño. Un bareto al mes, qué bueno es. Un bareto a la semana, qué cosa más bacana. Y un bareto al día, o qué bueno sería. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando yo no soy consciente, conciencia que estoy con Dios, ¿cuántos de mis actos me van a traer consecuencias? Porque no hay conciencia. Eso era lo que se vivía en el Antiguo Testamento. No había conciencia. Simplemente se pecaba, se mataba un animal y se tenía perdón en la carne. Entonces, como recibí perdón en la carne, ya puedo volver a pecar porque vuelvo, compro y peco. Pero Jesús viene y dice, yo muero por ustedes, pero les voy a limpiar la conciencia de ustedes saber qué es pecado
y qué no es pecado. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos se van a levantar doctrinas que van a decir, ¿y qué de malo tiene? ¿O no es lo que vemos hoy en día? Que es normal. Ve uno o dos muchachos besándose, es que es normal. Antes uno veía que pasaban los novios, bueno, en mis tiempos, y el hombre le metía la mano en el bolsillo y uno dice, este tan descarado. Con el simple, el de la mano en el bolsillo, ¿ustedes lo hicieron? ¿O no lo hicieron? No lo hicieron. Se iban así, y uno decía, uy, tan descarado. Un hombre con una mujer, y uno decía, uy, qué descaro, ya se está perdiendo el pudor. Hoy en día son hombres besándose en la calle, mujeres besándose, porque todo empezó a cauterizarles su conciencia. Ellos no son conscientes de lo que están haciendo. Y miren que es bíblico. Y a veces uno ve personas y uno dice, vengan, pero esa persona no sabe lo que está haciendo. No sabe. Por lo que está diciendo Pablo, dice, porque tienen cauterizada la conciencia. Entonces uno ve gente que es mala, porque hay gente mala. ¿Conoce gente mala? Yo conozco gente mala, gente perversa, gente que le gusta hacer daño. Y uno dice, pero es que no se dan cuenta que están haciendo daño. No se dan cuenta. Entonces uno ve al drogadicto, venga, pero no se da cuenta que aspirar eso le hace daño. No, no es consciente. Uno dice, pero es que no ve el alcohólico, no ve que se está dañando sus riñones, se está gastando el dinero, que se está dañando más su estima. No es consciente. No es consciente. Es que no es consciente del esposo o la esposa que tiene. No es consciente. ¿Por qué? Porque no ha sido lavada la conciencia con la sangre de Jesús. ¿Y quién me lava la conciencia? El Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan conscientes somos nosotros de lo que hacemos? ¿Somos conscientes de nuestros actos? La palabra cauterizada significa destruir un tejido con un instrumento caliente. Y es decir, muchos tienen destruida su conciencia y no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Y hoy en día ve uno que todo es normal. No hay nada malo. Todo es, depende del punto de vista que yo lo vea. Entonces, vamos a robar. Vemos el depende de Robin Hood. Le quito a los ricos y se los doy a los pobres. ¿Cómo se llama eso? Robar. Pero yo no soy consciente que estoy robando. Mi conciencia, lo que dice el profeta, ¿cómo se llama el de la salsa? La conciencia me dice, ese salmista, la conciencia me dice, pero para muchos la conciencia es su propia voz. ¿Qué de malo tiene? Porque como no existe temor a Dios, mi conciencia no ha sido lavada y está cauterizada, está totalmente nula. No soy consciente de que lo que estoy haciendo le está faltando a Dios. Ahora, si yo no soy consciente, que este es el punto bien interesante, si yo no soy consciente que las decisiones que tome me van a repercutir en el hogar, las finanzas, los hijos, en la parte personal, ¿qué tipo de vida llevamos si no somos conscientes? Si no somos conscientes de lo que está pasando con las cosas de Dios, porque se está quitando los principios de Dios para colocar los principios que están cauterizando mentes, que están cauterizando conciencias. Por eso la palabra de Dios, y por eso mucha gente dice, es que yo no voy a la iglesia porque allá me van a prohibir. En la iglesia no se prohíbe. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, ¿por qué la gente no viene? Porque sabe que van a empezar a tener conciencia de que es bueno y que es malo. Y como saben que la gran mayoría de lo que hacen es malo, no vienen a la iglesia o no buscan al Señor porque saben que lo que hacen está mal, pero les gusta hacer el mal. Porque a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, para que nosotros tengamos una conciencia limpia, yo tengo que aceptar la sangre derramada de Jesús. Imagínense en el poder que tiene esa sangre que me limpia la conciencia. ¿Cuánto tienen ustedes guardado en su conciencia que no han querido sacar?
Porque ustedes dicen, no, es que esto me tiene condenado. Yo sé que esto que hice está mal, porque tenemos conciencia. En Dios tenemos conciencia. ¿Quién es consciente aquí que ha pecado? Levanten la mano sin vergüenza. Hemos pecado. Ahora, la otra. ¿Hemos pecado conscientemente o inconscientemente? ¿Quién ha pecado conscientemente? Exactamente, hemos pecado conscientemente porque una vez al año no hace daño y otras veces donde uno dice, les voy a contar un pecado inmenso que yo cometí. Un día me metí en ayuno y me fui para una plaza a mercar. Y ese día yo quería ayunar por mi familia, por cambiar mi temperamento, por poder ser diferente. Y vi unas fresas grandísimas. Cuando la persona me dice, venga, pruebe una. Ay, se ve rico. Estaba ayunando. Señor, pequé. ¿Qué dijeron? Adulteró, robó. ¿Qué pensaron que había hecho? Miren, uno peca cuando uno desobedece a Dios. Por eso la Biblia dice que no hay una lista de pecados con una puntuación. Todos los pecados son iguales. Pero ¿cuántos de esos pecados somos conscientes y estamos omitiendo la presencia de Dios? Por eso cuando Jesús fue a la cruz, Jesús dijo, miren, ya con mi sangre y con mi Espíritu Santo, ustedes son conscientes de lo bueno y de lo malo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Bueno, del Padre. ¿Qué fue lo que dijo? Ahora, ¿qué dijo? Ahora son como uno de nosotros, conocedores del bien. O sea que, ¿qué conocían ellos antes de pecar? El bien. ¿De qué eran conscientes? De la presencia de Dios. Eran conscientes que todo Dios se los había creado y ellos eran conscientes. Cuando comieron, ellos no eran conscientes de lo que perdieron. Ahora, somos conscientes de lo que debemos hacer en Dios. Somos conscientes de lo que va a pasar si le seguimos fallando a Dios. ¿Son conscientes de eso? Porque dice que la Escritura dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo se le sirve a Dios? ¿Cómo se le sirve? Sí, pero ¿cómo más se sirve? Ayudándole, ¿cómo más se sirve? No somos conscientes de cómo le podemos servir a Dios. ¿Sí ven? Algo sencillo. No somos conscientes qué hizo o para qué Dios me creó. ¿Son conscientes para qué nacieron? No. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es sin conciencia, o sea, sin conocimiento de Dios. Con el conocimiento de Dios, mi conciencia sabe que yo nací para servirle a Dios. ¿Cuántas veces Dios lo ha llamado a servirle? Y ustedes le han sacado el cuerpo. Y se los contaba con el pastor amigo de nosotros que mucho dinero, y cuando era joven él fue llamado al pastorado y él dijo, yo joven, con plata, niñas que si le sirvo a Dios, no puedo conocer moteles, no puedo conocer buenos hoteles, no puedo llevarme una niña un fin de semana. O sea, él era consciente y Dios lo llamaba y él sabía que Dios lo estaba llamando a servirle, pero él dijo, primero que esta carnecita disfrute, y para que es gordito, entonces esta carne tiene que disfrutar mucho. Y resulta que iba en el carro y se estrelló, como a los 19 años. Él cuenta, y a ustedes algunos les conté, él cuenta que él vio cómo había una escalera que subía a una luz hermosa y cómo había una fila. Y él dijo, no, pues yo voy por la escalera porque yo creo en Dios.
Cuando él dice que él lo que vio fue que bajaban ángeles y cogían personas y subían. Y él estaba esperando que lo cogiera. Cuando él decía, yo quiero que me suban porque yo voy para la presencia de Dios, porque yo creo en Dios, mi papá cree en Dios, somos cristianos, somos evangélicos, tengo llamado a pastoral, pero estaba disfrutando su vida en la carne. Cuando él vio que le dijeron, usted va para esa fila. Y él dijo, yo sé, yo era consciente para qué era esa fila. Y él empezó a clamar y dice, empecé a clamar tanto, Señor, dame una oportunidad, Señor, porque no quise. Y dice que él empezó a clamar tanto que le colocaron los resucitadores y ¡puf! Que cuando él empezó a clamar fue que se los pusieron y él los resucitaron. Y dice, a mí nunca se me va a olvidar esa experiencia por una sencilla razón. Él se abre la camisa y aquí le quedó los quemones de ¿cómo se llama ese aparato? Se lo pusieron y dijo, vea, mire que no es mentira. Y se abre y él tiene acá marcado. Dice, ese día fui más consciente que cualquier otro día que yo no puedo alejarme de Dios y hacer mi voluntad. Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros somos conscientes que nuestra vida es para algo especial en Dios, pero queremos disfrutarla a nuestra manera. Y el disfrutar la vida a nuestra manera nos está llevando al caos que se ve hoy en día. Envidias laborales. Ustedes tienen una empresa y todo el mundo sabe cómo se la tumba o cómo le clona su negocio. ¿Sí o no? Le coloca el logo parecido, le cambia una letra al nombre. ¿Por qué? Porque es que él tiene algo que yo necesito. No somos conscientes que lo que Dios me dio a mí es la bendición para mí. Miren, nadie, por más que desee tener lo que nosotros somos, lo va a tener. Y yo tengo que ser consciente que lo que Dios me dio a mí es para mí. Nadie más va a tener lo que Dios dijo que me iba a dar a mí. Punto. No hay palancas, no hay nadie que pueda quitarme lo que Dios me dio a mí. Cuando yo soy consciente de eso, ¿yo para qué peleo con la gente? ¿Para qué yo lucho cuando, Señor, es que tú me lo diste a mí? Yo soy consciente y yo estoy buscando tu presencia y tu dirección. Sé lo que soy. Yo no me voy a bajar al nivel de otras personas porque nadie me va a quitar lo que yo soy. La conciencia es la que me dice, es hijo de Dios. Y lo que dice Efesios 1:3, porque te bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. O sea, yo ya tengo mi bendición. ¿Yo por qué necesito anhelar lo que el otro tiene? Que el otro tiene este carro. Bueno, Señor, tú lo bendijiste desde antes a él. ¿Cuál es mi bendición? Qué familia tan linda, ¿no? Y es que la mía no. Es que yo no puedo formar una familia linda si la palabra dice que Dios nos ha llamado a ser bendición. ¿Por qué no tenemos familias lindas? Porque quizás en medio de nuestra conciencia desobedecemos a Dios. Y Dios no va a bendecir lo que Dios no puede bendecir. La conciencia es algo bien difícil. ¿De cuánto somos conscientes? ¿Cuánto le hemos fallado a Dios? Y cuando Jesús fue a la cruz, era para cambiarnos la conciencia. Y no hay nada más difícil que una conciencia endurecida. Ustedes han hablado con alguien y usted dice, pero es que encerrado, trancado, botó las llaves, es que no hay cómo. De ahí es que salió un dicho. No hay peor ciego. ¿Han hablado con personas así? Pero tercas, tercas. ¿Cuál es el fin de esas personas? Miren, yo conozco varios. Y les voy a contar la historia de uno. Ese muchacho, un día estaba yo en la iglesia de Calarcá. Yo no lo conocía cuando él llegó a la iglesia. Y me dice, pastor, el Señor me dijo que le trajera esta guitarra, una guitarra eléctrica, lo más de linda. Es mi guitarra, pero Dios me dijo que se la entregara a usted. Yo lo miré y le dije, ¿Dios le dijo que me entregó una guitarra? Pues a mí me sorprendió, ¿por qué? Porque en la iglesia no teníamos guitarrista en ese momento. Y Dios me manda una guitarra para un guitarrista que no tengo, o será que el Señor me está diciendo, ore por el guitarrista que ya le envié la guitarra. Entonces ya tenía que ir a preguntarle al Señor que tenía que orar. Le recibí la guitarra, el muchacho muy espiritual, tiene una voz y canta espectacular.
Y empezó a contarme, es que yo fui a Bogotá, estuve grabando con Alex Campos, Christine de Clarion, pero no, ese ambiente muy duro, vi cosas que no me gustaron. Ah, bueno, el muchacho empezó a congregarse, pero siempre le ha ido mal en las relaciones sentimentales. Pero llevaba muchas niñas a la iglesia. Y yo decía, pero no logro entender, cuando después el Señor me ayudó a entender. Él utiliza la palabra de Dios para mostrarse como el supercristiano, llevar a las niñas a la iglesia, ganarse su confianza y para el motel. Las evangeliza bien para llevarlas al motel. Y el hombre dice, yo tengo un llamado de Dios, pero no es consciente de la manipulación que ejerce a través del evangelio para acostarse con una niña. ¿Ustedes saben lo que le ha pasado a ese muchacho? Cada vez que consigue una buena mujer, le dura un mes y lo abandona, se queda sin trabajo, pierde todo, vive en casas que uno dice, venga, esto es inhabitable. ¿Cómo vive? Casas de bareque, pisos en tierra, es un muchacho profesional. Venga, hermano, usted no es consciente en las condiciones que vive, no es consciente. ¿Por qué? Porque tiene su conciencia cauterizada. Ahora, si hablamos espiritualmente, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cuántas cosas estamos haciendo que el Señor dice, ¿por qué no te das cuenta lo que está pasando contigo? ¿Por qué no te das cuenta que ya yo derramé mi sangre para que seas libre y puedas tener una conciencia que lo que estás haciendo te va a llevar a malas cosas, a consecuencias malas? ¿Cuántos matrimonios se están destruyendo por no ser conscientes que sacaron a Dios? ¿Cuánta gente no es consciente que está sacando a Dios de sus hijos? Miren, a mí me aterra a los niños hoy en día. Y tengo el stand con vidrios. Y los niños llegan y cojan lo de vidrio y empiezan, y yo miro como a los papás, porque pues uno acá no le puede decir nada a los niños porque se gana un problema. Y yo miro a los papás y los papás apenas, cuidado que eso se rompe. Y yo por dentro, miren, yo a veces me siento mal y digo, Señor, que lo rompa para que lo pague. Sí, para que aprendan. Para que aprendan. Los niños necesitan disciplina, los niños necesitan orden, los niños necesitan autoridad. Y llegan y cogen como si nada, y yo, Señor, ¿será que oro para que se parte? Para que aprendan. No son conscientes que le están enseñando a sus hijos. Ustedes salen a la calle y ustedes pueden hacer lo que quieran. No son conscientes. Miren, no somos conscientes que a nuestros hijos les estamos dando cosas que les está haciendo daño. No somos conscientes. Cuando llega la consecuencia es que uno dice, ¿por qué lo hice? Porque no éramos conscientes. Hoy es tiempo de que usted le diga, Señor, quiero ser consciente de mi situación actual. Quiero ser consciente de mi hogar. Hombres, y le hablo a los hombres, tenemos que ser conscientes que los hombres somos la cabeza, los sacerdotes en la casa. Los hombres somos los que debemos levantarnos a orar, no la mujer. Mi hija ya oró por mí. La Biblia dice que el sacerdote es el hombre. ¿Quién es el que enfrenta? ¿Quién es el que tiene que proveer? ¿Quién es el que tiene? ¿Quién es el que lleva la imagen de Cristo? El hombre. Dice la Biblia, mujeres, sométasen a vuestros maridos, así como el marido se sujeta a Cristo. Pero hay hombres que se levantan a ver partidos, películas, series, pero no tienen tiempo para Dios. No son conscientes que ese tiempo que Dios le está diciendo, ore, Dios lo está preparando para una dificultad que viene y le va a revelar qué tiene que hacer. Y no somos conscientes. Y otros sí somos conscientes, pero veo el partido y después oro. Y nos va a pasar lo que le pasó a Benny Hinn. ¿Saben lo que le pasó a Benny Hinn? Este hombre que es usado en milagros, prodigios, llegó a una ciudad de Estados Unidos y ahí tenía familia. Y la familia lo invitó a almorzar. Él fue a almorzar. Cuando se sentó a almorzar, toda su familia, el Espíritu Santo le dijo, vamos a orar. Y él dijo, Señor, estoy con mi familia almorzando, almuerzo y oramos. Almorzó y se fue a orar. Por la noche, cuando empezó a orar, no pasó.
Y la gente fue con la expectativa de todo el mover de Dios y no pasó nada. Y él llegó y le dijo, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor le dijo, te llamé a orar. Eras consciente, pero no obedeciste. Así que yo no pude hacer lo que tenía que hacer. Somos conscientes que si nosotros desobedecemos a Dios, Él va a dejar de hacer cosas en nuestra casa. Y somos conscientes que estamos fallando, pero a veces queremos pasar por conciencias cauterizadas. Ustedes ya conocen de Cristo y tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a negar que somos desobedientes? Y uno ve que se está celebrando y la resurrección. ¡Qué bendición! ¿De qué nos sirve? Tenemos que ser conscientes que si aplicamos la Biblia a nuestras vidas van a ser una bendición. Ahora, ¿cuánto estamos viviendo por estar con esa conciencia cauterizada o con esa conciencia desobediente? Hoy debe ser algo especial. Hoy tengo que decirle, Señor, ayúdame a tener conciencia. Quiero ser sabio. Quiero tomar las decisiones correctas, Señor. Hoy quiero ser consciente que lo que haga en mi casa más adelante, o soy feliz o soy triste. Miren, no tenemos una conciencia. En Calarcá estaba el tipo, dueño de una funeraria, y era tartamudo. Esto era tartamudo. Le dio sueño y él tenía el turno de la noche y se acostó en un ataúd. Y esa noche llegó un muerto, decapitado. ¿Y saben qué hizo los empleados? Porque tenían confianza con el jefe. Le pusieron la cabeza al pie de una bandeja en el ataúd donde él se levantaba. Cuando este señor se levantó, vio esa cabeza, el impacto fue tan grande que quedó tartamudo. Y uno dice, ay, pobrecito. ¿Sabe qué hizo después? Se sientan con el hijo a comer y el hijo se quedaba así mirándolo y no comía. Y le decía, 5.000 pesos y se come la pierna de pollo. 5.000 y se come el arroz. 5.000 y se come las papas. Ese muchacho salía entre 20 y 30.000 pesos. Desayuno, almuerzo y comida. ¿Saben qué tipo de joven es ese joven hoy? Y su papá no era consciente del daño que le estaba haciendo porque necesito que coma, pero no se dio cuenta el daño que le hizo en su corazón. Nosotros debemos ser conscientes de cómo tener un matrimonio. Tenemos que ser conscientes de cómo se tiene una relación basada en las escrituras. Tenemos que ser conscientes cómo debemos ser bajo empleado o empleador. Debemos ser conscientes que Dios nos dio una carrera, una profesión, una empresa, un trabajo para poder ser personas diferentes a la manera de Dios. Tenemos que ser conscientes que lo que tenemos no es nuestro, es de Él. Nuestros hijos no son nuestros, son de Él. ¿Quién tiene acá hijos mayores? Bueno, yo. Cuando llegan a cierta edad, ¿qué hacen los hijos? Deténgalo. Dígale, no se ponga eso. No tome. Es que esa muchachita se le ve por encima, no sal. Háganlo. ¿Qué es lo primero que dicen? Es mi vida. Y me voy. Y nosotros, como papás terrenales, llegamos hasta ahí. ¿Quién sigue con ellos? Su papá. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros los educamos mal, va a llegar el tiempo donde papá los tiene que coger y corregir y ellos van a vivir situaciones tan difíciles por nosotros no ser conscientes de los daños que estamos haciendo. ¿Son conscientes de lo que están haciendo como pareja? ¿Son conscientes de lo que están haciendo con los hijos? ¿Son conscientes de lo que están haciendo con su trabajo? ¿Son conscientes de su relación con Dios? ¿Son conscientes que hay muchas cosas que tenemos que cambiar? ¿Somos conscientes? Yo sé que tengo que cambiar muchas cosas, yo soy consciente de eso. El problema es, ¿quiero cambiarlo? Por eso muchos dicen, yo no voy por allá a esa iglesia, yo no voy a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque son confrontados con una realidad. Porque aquí, cuando uno confronta esto, aquí no hay carrera, aquí no hay empresa, aquí no hay sueldo, aquí hay conciencia. Y la gente dice que Dios es tan bueno
que si solamente van a entrar al cielo los que reciben a Jesús, ¿cómo van a entrar los mayas? ¿Cómo van a entrar los aztecas? ¿Cómo van a entrar los esclavos que nunca se les habló de Jesús? Y cuando vamos a las escrituras, dice que ellos van a ir al trono al gran trono, ¿no? Al primer juicio, al juicio del trono blanco, que van a ser juzgados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su conciencia. Miren que de esto nadie se escapa. Y yo hoy quiero decirles, ustedes son conscientes que mucho de lo que están viviendo ha sido por desobediencia. ¿Son conscientes que la enfermedad viene por desobediencia? ¿Están conscientes de eso? ¿Están conscientes de lo que necesitamos cambiar? Y estábamos hablando con una pareja esta semana y les contaba del homosexual amigo mío que me decía, ay, ore por mí que me duelen los riñones. Y le decía, ¿usted es consciente de por qué le duelen los riñones? Y me mira y es que es lo que uno dice, es que es cerrado y trancado. ¿Y por qué? ¿Qué hizo anoche, hermano? ¿En qué utilizó su cuerpo? ¿De dónde viene ese dolor? Porque cuando uno le coge mucho dolor en un carro es porque la amortiguación está mal y nos golpea. ¿Qué le pasó a su cuerpo? ¿Por qué tiene ese dolor? Y usted quiere que yo ore para que Dios lo sane y usted siga en contra de Dios con su cuerpo. Miren, seamos conscientes, porque uno dice, ese sí es mucho gay. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué somos conscientes que somos desobedientes? Y la vida con Dios es buena. Al hijo obediente, Dios lo consiente. Y yo quiero pedirles que ustedes limpien su conciencia. Sean libres en su conciencia. Saque esos tapados que tiene allá guardados. Esos que en su conciencia usted sabe que hizo. La conciencia me dice, sáquelo. Dígale hoy, Señor, sí, yo te he fallado, te he huido, he hecho las cosas mal, soy voluntarioso, porque la conciencia a uno le dice, soy orgulloso, soy tacaño, soy amarrado, soy... ¿Qué es? ¿Qué le dice su conciencia que usted no quiere aceptar? Hoy déjese liberar. Hoy deje que el Señor lo coja y le diga, mijo, ¿usted es consciente que tiene que cambiar su orgullo? ¿Usted es consciente que tiene que cambiar su parte de administrar el dinero? ¿Usted es consciente que no puede hacerle ese daño a sus hijos? ¿Es consciente que ese trabajo le va a hacer daño? ¿Es consciente que si no pide perdón se va a llenar de artritis, de dolor de cabeza, de reumatismo? ¿Es consciente? Por eso murió Jesús, para que seamos conscientes que sí podemos cambiar. ¿Es consciente que la droga le está dañando la vida? ¿Es consciente que el adulterio lo está llevando a la ruina? ¿Es consciente que el alcohol le va a traer cirrosis? ¿Es consciente que el gastarse el dinero que no necesita gastarse le va a traer pobreza más adelante? ¿Somos conscientes?